difícil. No podía pasar clases la anterior semana. Estaba internado en el seguro universitario por causa de piel en el tobillo. Se me ha hecho una pelota, bueno, se me ha hinchado tremendamente. Y ahora sigo todavía con secuelas de reposo, pero igual, pero ya estoy saliendo adelante. Me dieron de baja el día viernes y ahora ya estoy un poquito mejor. Listo, jóvenes, entonces les debo 3 clases y seguramente vamos a recuperarlos en el transcurso de la semana. ¿Listo? Bueno, quería saber dónde habíamos quedado con ustedes. Creo que hicimos la parábola, determinando así sus ecuaciones ordinarias, como también sus ecuaciones canónicas, ¿no? ¿Es ahí donde quedamos, jóvenes? Sí, que íbamos a entrar a la elipse. La ecuación general de la parábola ya hicimos. Sí, sí. La ecuación general de la parábola, ¿no? Sí. Ya. Entonces, elipse, entonces, jóvenes. También que estuvimos avanzando, ahora nos hemos truncado un poco. Pero de todas maneras no estamos tan atrasados que digamos, porque no habíamos faltado ninguna clase. Estuvimos bastante adelantados, o más, menos mal. Entonces, vamos a pasar a definir a la elipse, jóvenes. ¿Listo? Elipse. Entonces, la elipse viene a ser también definida de la siguiente manera. ¿Listo? Vamos a ver sus elementos importantes. Vamos a conocer sus ecuaciones de la elipse de una forma canónica como también de una forma ordinaria, como lo hemos hecho en la parábola. ¿Listo? Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. Vamos a poner elipse. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Una elipse de todos los puntos en el plano. Una elipse, el conjunto de puntos del plano que colocados de tal manera que las de sus distancias la suma de sus distancias de cada uno de ellos a 2 puntos fijos llamados focos es constante. A 2 puntos fijos llamados focos es constante. Bueno, entonces con esto vamos a ver a una elipse que se va a determinar de la siguiente manera. Y voy a decir que una elipse va a ser una figura de este tipo, de tal manera que cumpla, dice, que tengamos un eje de simetría, un eje normal, lo vamos a denotar con L', en la intersección del eje de simetría con el eje normal, viene a ser el centro de la elipse. Tenemos vértices B1, B2, tenemos extremos del eje menor B1, B2,
Supuestamente el centro está dado de esa manera. Tenemos también a los focos F1, F1, F2. Luego teníamos también una recta que pasa por el centro, cualquier recta que sea, que pasa por el centro, se denomina diámetro de la elipse y lo vamos a anotar con D de prima. Si una recta pasa por el foco, es una cuerda focal, también denotada como, vamos a decir, E'. Luego, otro elemento importante de la elipse, tenemos a sus directrices, denotados por D y D', que vienen a ser perpendiculares, vamos a decir, al eje de simetría. Luego tenemos también, a ver, centro, vértices, focos, eje focal, eje normal, directrices, el lado recto. El lado recto también es una recta perpendicular al eje de simetrías que pasa por el foco. Como tenemos dos focos, tenemos también a dos lados rectos, LR y L'. Luego tendríamos lados rectos. La cuerda focal es una recta que pasa por el foco. Diámetro es una recta que pasa por el centro de la elipse. Y los radiovectores, que vienen a ser también dados de la siguiente manera. Ya el radiovector, bien podemos ubicar un punto cualquiera sobre la elipse, un punto P de coordenadas X y Y. Y a partir de ese punto, debería satisfacer la definición de elipse, que dice que la suma de sus distancias a partir de ese punto sobre la elipse debería ser una constante denominada 2A. O sea, la distancia del foco 2 al punto P y del punto P al foco 1 viene a ser sus radiovectores. ¿Listo? Entonces podemos decir entonces eso, de que O viene a ser el centro de la elipse, F1, F2 son los focos, tenemos a B'1, B'2, que vienen a ser los vértices, tenemos también a B1, B2, son extremos del eje menor, extremos del eje menor. Luego tenemos también a DD, como también D', son las directrices. Debemos tener también a L, que hemos llamado el eje focal. Eje focal, L', es el eje normal. Eje normal. Luego, a O lo hemos llamado el centro. Ahí está, el centro. LR, R', es el lado recto. Lado recto. Después hemos dicho D. Este D', estamos confundiendo. Lo vamos a cambiar el diámetro por otra letra, como por ejemplo H'. Entonces H'.
viene a ser el diámetro luego tenemos a E', viene a ser la cuerda focal, y hemos dicho F2 al punto P, y del punto P a F1 los segmentos son los radiovectores. Y eso vendría a ser todos los elementos importantes que tiene la elipse. ¿Listo? Conocido elementos importantes de la elipse, vamos a pasar a determinar a su primera ecuación canónica de la elipse. ¿Alguien quería hablar, jóvenes? Inge, voy a dejar así un ratito, estoy copiando. O, ¿No? un ratito voy a dejarla así, estoy copiando, ya no falta mucho. Copie. Ya. Inge, ya que reemplazó la D por la H, ¿no sería borrar de la disectriz las dos de 6? ¿O estoy mal? H', el diámetro. Cualquier recta que pasa por el centro es diámetro de la elipse, ¿no? Por el centro de la elipse. Se ven, Inge, me equivoco, gracias. ¿Listo, jóvenes? Bueno, entonces vamos a pasar a determinar su primera ecuación canónica de la elipse. Veo rápido. Lo vamos a denotar de la siguiente manera y decimos ecuación de la elipse de centro en el origen de los ejes coordenados. Inge, su cámara está abajo. ¿Ahí? Sí, ingeniero. Ecuación de la elipse de centro en el origen de los ejes coordenados y eje de simetría en el eje X. Entonces, para este tipo de elipse, vamos a ver a una elipse de esta forma, donde tendremos, dice, un sistema de ejes cartesianos, X y Y,
donde el centro está en el origen de esos ejes coordenados. Teniendo así los vértices B1 de coordenadas A0, B2 de coordenadas menos A0, extremos del eje menor B1 de coordenadas 0B y B2 también de coordenadas 0 menos B. De la misma forma tendríamos a los focos F1 de coordenadas C0 y F2 también de coordenadas menos C0. Si yo agarro, dice, aplico la definición de elipse y agarro un punto cualquiera sobre la elipse, un punto P de coordenadas X y Y, entonces dice, a partir de ese punto deberían las distancias que existen a los dos puntos fijos denominados focos, debería ser la suma de las distancias, debería ser una constante denominada 2A. Entonces decimos también, por definición de elipse, la distancia del foco 2 al punto P en valor absoluto, más la distancia del punto P al foco en valor absoluto, debería ser igual, dice, a una constante denominada 2A. ¿Listo? La suma de F2 al punto P, del punto P a F1, debe ser una constante denominada 2A. Esas distancias, como son conocidos los puntos, yo puedo aplicar distancia entre dos puntos y digo también entonces que va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de x menos c, x más c, al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, más la otra distancia al punto F1, también será x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, igual a 2 veces a. Entonces, para poder hacer operaciones y encontrar dicha ecuación, como tengo dos raíces en un solo miembro, necesito transponer una de ellas al segundo miembro y elevar al cuadrado. Y de esa manera hacer desaparecer las raíces. Lo voy a hacer con un poco de detalle, en este caso, para luego después simplificar. Entonces, transponiendo uno de los términos al segundo miembro, voy a tener a x más c al cuadrado más y cuadrado va a ser igual a 2 veces a menos la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Elevando al cuadrado ambos miembros y desarrollando nuevamente, voy a obtener a lo siguiente. Cuadrado con la raíz se me va y tengo a x cuadrado más 2 veces c por x más c cuadrado más y cuadrado. Va a ser igual al cuadrado de esto, sería 4 veces a cuadrado menos 4 veces a multiplicado por la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado, más el cuadrado del segundo, que será también el desarrollo de x cuadrado menos 2 veces c por x más c cuadrado más y cuadrado. Simplificando términos comunes, en y cuadrado, c cuadrado y x cuadrado, y ordenando tendríamos a 4 veces c por x igual a menos 4 veces a cuadrado e igual a menos 4 veces a por la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Como tengo común en todos los términos el factor 4,
Entonces puedo simplificar también y nuevamente elevar al cuadrado para que desaparezca la raíz, ¿no? Desarrollando nuevamente, tendré a c cuadrado, x cuadrado, menos 2 veces a cuadrado c por x más a la cuarta. Va a ser igual a cuadrado, que va a multiplicar el desarrollo del radicando. Y eso será también a cuadrado x cuadrado menos 2 veces a cuadrado c por x más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Simplificando los términos comunes como en 2a cuadrado c por x, ¿no? Y ordenando nuevamente voy a tener también a la siguiente forma. Voy a tener, a ver, a es mayor que c, ¿no? Por tanto, voy a pasar esto todo allá y voy a tener a cuadrado x cuadrado menos c cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado va a ser igual a la cuarta menos a cuadrado c cuadrado menos a cuadrado c cuadrado, ¿no? Dividiendo o factorando en a cuadrado o en x cuadrado, voy a tener a cuadrado menos c cuadrado, que multiplica a x cuadrado más a cuadrado y cuadrado, va a ser también igual a cuadrado menos c cuadrado. Y aquí pueden observar claramente que existe una relación entre a y c, ¿no? A cuadrado menos c cuadrado. Entonces, para facilitar las operaciones, voy a partir del siguiente análisis para poder encontrar un valor de tal manera que me sustituya al valor de a cuadrado c cuadrado. Y va a ser de la siguiente manera. Si yo tengo una elipse de esta forma, ¿quién es A? A viene a ser el vértice de la elipse. ¿Quién es el valor de C? Es la abscisa al foco, ¿no? La abscisa al foco. Entonces, siempre en una elipse tiene que satisfacer esa condición de que A viene a ser mayor que C, ¿no? Si A siempre es mayor que C, entonces vamos a tener, dice, a una elipse de esta forma. Si yo elevo al cuadrado a estos dos, A cuadrado va a continuar siendo mayor que C cuadrado, ¿no? Si yo elevo al cuadrado, no se modifica, entonces, por tanto, el primero sigue siendo mayor que el segundo. Y luego también esto yo puedo colocarlo como a cuadrado menos c cuadrado mayor que 0. Entonces esa diferencia, dice, de a cuadrado menos c cuadrado debería ser mayor que 0. Y para garantizar entonces que sea mayor que 0, podemos asumir, dice, la siguiente relación, de donde a cuadrado menos c cuadrado sea igual a b cuadrado. Esta relación la vamos a utilizar bastante para la elipse, para poder relacionar los valores de A, B y C. ¿Quién es ABC? ¿Quién es abscisa al vértice? Abscisa al foco y la ordenada al extremo del eje menor, que va a ser B cuadrado. Entonces, sustituyendo ese valor en A menos C, voy a tener a B cuadrado, X cuadrado, más A cuadrado, Y cuadrado, igual a A cuadrado, B cuadrado. Dividiendo entre A cuadrado, B cuadrado, tendríamos también nuevamente entonces a una ecuación de la forma X cuadrado sobre A cuadrado más un Y cuadrado sobre B cuadrado e igual a 1.
Y a esta ecuación la vamos a conocer como la primera ecuación canónica de la elipse, donde A es la abscisa al vértice y B es la ordenada del extremo del eje menor, ¿no? Entonces, toda vez que tengan una ecuación de ese tipo, estaríamos hablando de una ecuación de una elipse. Entonces, vamos a denotarlo y vamos a decir primera ecuación canónica de la elipse. De centro en el origen de los ejes coordenados y eje de simetría en el eje de las abscisas. ¿Listo? En este caso, siempre el valor de A es mayor que el valor de B. Entonces, de esa manera también pueden reconocer de que va a ser una elipse. ¿Listo? A esa entonces es nuestra primera ecuación ordinaria o canónica de la elipse. Si nosotros queremos analizar a esta ecuación, lo que debemos hacer siempre es, primeramente, despejar la variable x, como también la variable y. Despejamos la variable y para determinar su dominio de dicha elipse. Y despejamos la variable x para encontrar su rango de esa elipse. ¿Listo? Entonces decimos, analizando, vamos a poner aquí, analizando, despejando la variable y, entonces, de esa ecuación, ¿qué va a ser? Yo despejo y, esto va a pasar con signo negativo, ¿no? Voy a tener común en B, va a salir fuera, voy a tener entonces a más menos B sobre A, multiplicado por la raíz de, sería A cuadrado menos X cuadrado. ¿Sí? Despejado la variable y de esta ecuación o de esta anterior, que es la misma, ¿no? Entonces tendríamos a esa ecuación. ¿Y qué dice esta ecuación? Esta ecuación dice que tiene dos valores para y. Seguramente, dado un valor para x, yo podría encontrar, dice, dos valores para y, un positivo y otro negativo. Eso significa que si en el dominio yo doy un valor para x, ¿no? Obtendré un valor positivo para y, otro negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. En todo el dominio de la elipse. ¿Y quién es el dominio? El dominio viene a ser la variable x, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La variable x es el radicando de esta raíz. Justamente, ¿no? Es el radicando. Y por tanto, esa raíz, bien claro, tenemos de que raíces cuadradas de valores negativos no existen, ¿no? Entonces tenemos el riesgo de que ese radicando sea menor que 0. Solamente tendríamos valores para y cuando este radicando va a ser mayor o igual a 0. Entonces, para determinar para qué valores de x va a satisfacer esa ecuación, lo único que tengo que hacer es decir de que a cuadrado menos x cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Y una inecuación de este tipo, ¿cómo lo solucionamos, jóvenes? ¿Cuál vendría a ser la solución de esa inecuación de segundo grado? ¿Alguien podría decirme cómo solucionarse esa inecuación? ¿Jóvenes? Pasamos x
x al segundo miembro. X al segundo miembro, ¿para qué? Para hallar el valor el valor de x que puede tomar, los valores de x que puede llegar a tomar. Usted está en cálculo 1 con Santiago Relos, ¿no? Con el licenciado Santiago Relos. Inge, se podría multiplicar por -1 y la desigualdad cambiaría a menor y ahí recién podríamos evaluar. ¿Ya? Buena la observación, ¿sí? ¿Y qué más podemos hacer? Podríamos aplicar diferencia de cuadrados y cada uno de los términos igualarlo a 0. ¿Ya? Porque eso ya debería haber hecho en cálculo 1 del desarrollo la solucionaria de ecuaciones, inecuaciones polinómicas. Ahí debería haber desarrollado y aprendido el desarrollo de la solución de una inecuación de este tipo. Bien, en este caso, por ejemplo, la variable es negativa, lo cual no debería acontecer. Siempre la variable debería ser positiva. Para eso, factoramos signo y tenemos a x cuadrado menos a cuadrado. Y al multiplicar por -1, esto, entonces se ha modificado de esta manera y por tanto el signo de la desigualdad cambia, ¿no? Cambia a menor o igual a 0. Aquí tengo una diferencia de cuadrados, bien ha dicho su compañero, y yo puedo colocarlo como x menos a por x más a menor o igual a 0, ¿no? De donde los puntos críticos va a ser entonces x igual a y x igual a menos a. Colocados en la recta real, ¿no? El valor de menos a y a, voy a suponer que sean esos valores, ¿no? Colocando la solución en el último intervalo, llenando con signos positivos y negativos respectivamente, ¿no? De los diferentes intervalos, nosotros bien podemos determinar, dice, la solución de esa inecuación. Como es menor o igual, entonces significa que aquella región que está afectada solamente por los signos negativos viene a ser la solución de esa inecuación. Por tanto, esta solución viene a ser desde cerrado en menos a hasta el valor de a. Y a este intervalo de solución que hemos encontrado es nada más y nada menos que el dominio de la elipse. A eso llamamos dominio de la elipse, que va a variar desde menos a hasta a, desde aquí hasta aquí, nada más. Entonces, si varía, si en ese intervalo desde menos a hasta a doy valores a x, ¿no? Seguramente voy a encontrar valores para y, dos valores, positivo y negativo, ¿no? Entonces, positivo y negativo, siempre hasta el intervalo de menos a hasta a. ¿Listo? Y de esa manera determinamos entonces el dominio de la elipse. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? No hay preguntas. Entonces también pasamos a determinar el rango de la elipse. Y ya les había dicho que para determinar el rango necesito despejar la variable x de su ecuación. Entonces, despejado la variable x, ¿qué voy a tener? A ver. Voy a hacerlo aquí. El rango de la elipse. Entonces despejo la variable x. Y esto va a ser, entonces si despejo x, esto va a ir al otro lado con signo negativo. Voy a tener común en a y voy a tener también a más menos a sobre b multiplicado por la raíz de, tendríamos a b cuadrado menos y cuadrado. Menos y cuadrado. Entonces, en esta ecuación, también despejado la variable x, bien puedo observar
dice que tengo dos valores para X, uno positivo y otro negativo, ¿no? ¿Qué quiere decir tener dos valores para X? Si yo doy un valor para Y, voy a obtener dos valores para X. Entonces, si yo doy un valor en Y, ¿no? En estas coordenadas, voy a tener dos valores para X, uno positivo y otro negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, ¿no? Entonces, también ese signo más menos me da la garantía de que también la elipse había sido simétrico respecto al eje de las ordenadas. ¿Listo? Porque tengo el mismo valor a la derecha como a la izquierda. Pero para que existan esos valores X, dado un valor para Y, también nuevamente aquí puedo observar que tengo una raíz cuadrada donde el radicando tiene signo negativo. Y al tener signo negativo, bien podríamos tener valores negativos, ¿no? Y si tuviéramos valores negativos de una raíz, seguramente vienen a ser imaginarios, los cuales no lo colocamos en un sistema de ejes cartesianos. Entonces, por tanto, es necesario que ese radicando de b cuadrado menos y cuadrado sea nuevamente mayor o igual a 0. Siguiendo el mismo proceso anterior, multiplicando por menos 1, para que la variable sea positiva, tendríamos a y cuadrado menos b cuadrado menor o igual a 0, de donde también factorando en dos paréntesis, y menos b por y más b menor o igual a 0, hallando las raíces que va a ser y igual a b y y igual a menos b. Colocando en la recta real los valores de menos b y b, y también colocando los signos positivos, comenzando siempre por la derecha, por el último intervalo, asumiendo que sean positivos, luego negativos intercalados, ¿no? Negativos, nuevamente positivos, podemos ver de que la solución, por ser menor o igual a 0, la solución viene a ser dado por ese intervalo, donde ese intervalo será cerrado en menos b hasta b, el cual se lo va a conocer como el rango de la elipse. O sea, la variación en el eje de las ordenadas va a ser desde este valor hasta este valor, ¿no? En el eje de las ordenadas. El dominio siempre en el eje de las abscisas, desde menos x, desde menos a hasta el valor de a. Entonces a eso llamamos dominio y rango de la elipse. ¿Listo? Y su primera ecuación vendría a ser dado también de esa manera, ¿no? X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado e igual a 1. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta todavía hasta aquí? ¿Qué dicen, jóvenes? De mi parte, Todo todo claro, bien. ingeniero. Muy bien, entonces pasamos a tener algunos elementos importantes como ser las ecuaciones de las directrices, como también la excentricidad y la distancia entre las directrices, que van a ser determinadas de la siguiente manera. Primeramente, la elipse dice que en la elipse existe una excentricidad que viene a ser dado por la relación de C sobre A. ¿Qué quiere decir esto? Es la variación que existe, ¿no?, de cada punto a cada punto sobre la elipse.
Y a esa variación la vamos a conocer como la excentricidad. Entonces, si de punto a punto existen variaciones, ¿no? Entonces, esa variación se lo reconoce a través de la relación de una excentricidad. La excentricidad, entonces, viene a ser denotada por una E de esta manera y es igual a C sobre A, ¿no? Como ya hace un momento ya dijimos de que en la relación de que A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado, ¿no? Esta relación no se olviden, ¿ya? No se olviden, entonces podemos despejar C, ¿no? Y colocar como si fuera también a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Todo sobre A, y en la elipse esta excentricidad dice que siempre debe ser mayor que la unidad. ¿Listo? Entonces también las directrices, ecuación, vamos a decir, ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz, ¿quiénes son? Las directrices son rectas, hemos dicho, ¿no? Denotadas por D y D'. Entonces, estas ecuaciones de estas directrices también dice, son denotadas porque son rectas perpendiculares al eje de las abscisas, ¿no? Por tanto, son dadas por la ecuación igual al valor de más menos A cuadrado sobre C. Por esa relación vamos a determinar, dice, a la ecuación de la directriz. Distancia entre las directrices también dice que va a ser igual, denotada por D, y como esta es la mitad, ¿no? Es una sola, más menos, entonces también será a 2 veces A cuadrado sobre C. Esa va a ser su distancia entre ambas directrices. También dice, yo puedo determinar a su lado recto de la elipse. El lado recto de la elipse, ¿cómo lo voy a determinar? Supuestamente necesito, si el lado recto hemos dicho que es una recta perpendicular que pasa por el foco, denotado por LR, ¿no? LR, entonces también yo puedo determinar, dice, a la longitud de este lado recto de la siguiente manera. Encontrando, vamos a decir, la ordenada en el foco. ¿Cuánto vale esta ordenada en el foco? ¿Listo? Y para determinar esa ordenada en el foco, lo único que tengo que hacer es tomar, en vez del punto P, el punto L. El punto L tendría nuevas coordenadas, que va a ser una abscisa del foco, que va a ser el valor de C, ¿no? Y una ordenada desconocida, que va a ser Y. Entonces, la diferencia entre el punto P y el punto L es lo único que X debe ser igual a C, ¿no? Entonces, en la ecuación, si yo hago, dice, en la ecuación sustituyo X por C, estaré obteniendo la ordenada en el foco. Esta ordenada en el foco. Y esa ordenada, entonces, estaría dado por ¿quién? A ver, vamos a decir, voy a colocar diciendo, haciendo X igual a C en la ecuación, despejado la variable Y, teníamos a Y igual a más menos B sobre A, ¿no? Por la raíz de, ¿quién era? B sobre A, tendríamos de A cuadrado menos C cuadrado, A cuadrado menos X cuadrado, ¿no? A cuadrado menos C cuadrado. ¿Está bien? Esa es para hallar el dominio,
despejamos la variable y teníamos esta ecuación, ¿no? Entonces, si yo hago x igual a c, ¿no? Este es a cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Si yo hago igual a c, entonces esta ecuación se va a convertir en y igual a más menos b sobre a por la raíz de a cuadrado menos c cuadrado. Y a cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado, ¿no? Es b cuadrado. Por tanto, raíz con el cuadrado se me va, b por b es, esto va a ser igual, dice, ¿a quién? A b cuadrado sobre a, más menos, ¿sí? B cuadrado sobre a. O sea que la ordenada en este foco, ¿no? La ordenada en este foco dice que va a ser un positivo, que va a ser b cuadrado sobre a, y el otro será negativo, también b cuadrado sobre a. O sea que tendremos a lo siguiente, ¿no? Tendríamos a b cuadrado sobre a y menos b cuadrado sobre a hacia abajo. Como yo estoy buscando la longitud, ¿no?, del lado recto, entonces voy a decir que el lado recto viene a ser igual 2 veces esta ordenada, ¿no? A 2 veces la ordenada y, la ordenada en el foco. ¿Y quién es y? Es b cuadrado sobre a. Entonces va a ser a 2 veces b cuadrado sobre a el lado recto. Entonces el lado recto lo vamos a denotar como el valor absoluto de 2b cuadrado sobre a en valor absoluto. Ese va a ser el lado recto de una elipse. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que no hay. Ninguna. Bueno. Entonces vamos a pasar rápidamente a la ecuación de la elipse con centro HK. ¿Ya? Con centro HK y sus ejes con el eje de simetría en el eje de las, paralelo al eje de las X. ¿Ya? Entonces voy a borrar algunas cosas de esta pizarra y algunas cosas las voy a mantener para no hacer nuevamente. ¿Listo? Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Entonces voy a decir ecuación de la elipse de centro HK de centro HK y eje de simetría paralelo al eje de las abscisas. Ecuación de la elipse de centro HK y eje de simetría paralelo al eje de las abscisas, al eje X. ¿Listo? Entonces, para esto voy a crear nuevos ejes coordenados, que los voy a hacer con rojo, y esta figura va a tener las siguientes modificaciones. Voy a tener aquí un sistema de ejes cartesianos, X y Y, que los voy a llamar ecuaciones, sistema de coordenadas originales, ¿no? X y aquellos que tenía los voy a transformar en ejes nuevos, que vienen a ser X' y Y'. ¿Listo? El punto P va a estar en función, como está en función de X' y Y', tendrá coordenadas
x' y', ¿no? Y luego este centro será un centro de coordenadas HK. ¿Listo? Entonces, con esos pequeños cambios, también nuevamente yo puedo decir, ¿no? De que yo puedo decir y utilizar la definición de elipse, que dice que la suma de un punto cualquiera de la elipse, la suma de las distancias a dos puntos fijos, denominados focos, es una constante denominada 2a. ¿Listo? Y nuevamente voy a tratar de hacer, pero ahora en función solamente de los ejes nuevos, en función de x' y y'. Entonces, también hacemos lo siguiente, entonces. Voy a decir, voy a borrar esta parte. Voy a decir lo siguiente. Por definición, decimos la distancia del foco 2 al punto P en valor absoluto más la distancia del punto P al foco 1 en valor absoluto debería ser 2a. Estas distancias, ahora, ¿quiénes van a ser? Distancias en función de x' y y'. Por tanto, será a la raíz cuadrada de x' al x' menos c más c al cuadrado más y' menos 0 al cuadrado. Más la otra distancia que también será, dice, a la raíz de x' menos c al cuadrado más y' menos 0 al cuadrado, igual a 2 veces a. Entonces, si hago la misma operación, lo que he hecho hace un momento, para poder demostrar la primera ecuación canónica, ¿no? Traspaso una de las raíces al segundo miembro, elevo al cuadrado, hago operaciones, ¿no? Nuevamente ordeno y nuevamente elevo al cuadrado, voy a tener también una ecuación. ¿De qué forma será la ecuación ahora? Va a ser una ecuación de la misma forma que hemos determinado, pero en función de los ejes nuevos, que va a ser x' y y'. O sea que voy a obtener, ¿no?, a la ecuación x' al cuadrado sobre a cuadrado más un y' al cuadrado sobre b cuadrado e igual a 1, que va a estar en función de los ejes nuevos, o sea, solamente esta parte. Ahora, si yo tengo una ecuación en función de los ejes nuevos y quiero llevar en cuenta los ejes originales, entonces necesito hacer una traslación de ejes de este origen al punto HK, ¿no? Y para hacer esa traslación de ejes ya conocimos a las ecuaciones de traslación que vienen a ser dadas por ¿quiénes? Jóvenes, x' es igual a ¿quién? A x menos h, y y' es igual a y menos k, ¿no? Estas son las ecuaciones de traslación de ejes. Ahora, si yo reemplazo x' y y' en esta ecuación, tendré, dice, a x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más un y menos k al cuadrado sobre b cuadrado e igual a 1. Y esta es entonces la primera ecuación ordinaria de la elipse. Así lo vamos a conocer. Primera ecuación ordinaria de la elipse. ¿Listo? Con centro HK y eje de simetría paralelo al eje de las abscisas. ¿Listo? Entonces, también, en este caso,
su dominio no va a ser modificado, va a continuar siendo desde el valor de menos a hasta el valor de a. Su rango también no va a variar, va a ser también el intervalo cerrado desde menos b hasta b, como también tendríamos a su excentricidad, que va a ser la misma, no va a variar. Lo que varía sería la directriz, ¿no? En este caso, la directriz que viene a ser ahora en función de HK, por tanto, tendríamos a un valor de H por delante del más menos. O sea, la excentricidad continúa siendo la misma, es la relación C sobre A es mayor que 1. La ecuación de la directriz va a ser aquí el valor de H, ¿no? Más menos A cuadrado sobre C. La distancia entre las directrices no ha sido modificada, ¿no? Y también el lado recto viene a ser la misma, que viene a ser el valor absoluto de 2b cuadrado sobre c. No va a ser modificado de ninguna manera el lado recto. ¿Listo? Pero sí, los otros elementos importantes como el foco, el vértice, el centro, los extremos del lado recto, también extremos de las ecuaciones de las directrices, que ya lo hemos visto, ¿no? Van a ser modificadas en función de HK. ¿Cómo van a ser modificadas esas ecuaciones, esos elementos importantes de la elipse? Serán modificadas de la siguiente forma. Vamos a ver entonces, y decimos también, ya le borré, y entonces decimos lo siguiente: el centro está dado por HK, ¿no? El foco 1, por ejemplo, de una manera general, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener este F1, supuestamente es esta, ¿no? Va a ser igual a este valor de H conocido más este valor, que va a ser C. Entonces, en abscisa vamos a tener a H más C, y en ordenadas tendremos al valor de K. También de la misma forma, F2, ¿no? Este punto será dado por H menos C, H menos C, y K nuevamente en ordenada. Los vértices también B sub 1, tendremos a H más este valor que es A, H más A, y en ordenada al valor de K. B sub 2 también será H menos A y K en ordenada. Extremos del eje del lado recto también, por ejemplo, L. ¿Qué coordenadas va a tener L? Va a tener las coordenadas de abscisa, H más C, ¿no? Y ordenada al valor de K más B cuadrado sobre A. Al valor de K más B cuadrado sobre A. Prefiero colocarlo en valor absoluto para no tener problemas con el signo. De la misma manera, R será dado por H más C en abscisa, y en ordenada al valor de K menos B cuadrado sobre A, en valor absoluto. Como tiene dos lados rectos, también tendríamos a L', R', ¿no? También de la misma manera, L' estará dado por ¿quién? Por una abscisa conocida por H menos este valor que va a ser C, H menos C. Y en ordenada voy a tener el valor de K más B cuadrado sobre A. K más B cuadrado sobre A. En valor absoluto. L' de la misma forma, H menos C y K menos B cuadrado sobre A en valor absoluto. ¿Listo? Que serían entonces también los elementos importantes de una elipse que tiene centro HK y eje de simetría
paralelo al eje de las abscisas. ¿Preguntas, jóvenes? Y tendríamos que hacer lo mismo cuando tenemos en el eje de las, ahora el eje de simetría paralelo al eje de las ordenadas. Tendríamos que hacer la misma cosa, jóvenes. ¿Listo? Entonces, para eso voy a resumir ya directamente algunos puntos. Ya no lo voy a hacer con detalle como lo he hecho hasta aquí. Y directamente vamos a encontrar también entonces de la siguiente forma a su ecuación ordinaria y a su ecuación canónica de la elipse, pero con un eje de simetría paralelo al eje de las abscisas. Y cuando el eje de simetría está en el eje de las ordenadas, ¿no? Y centro en el origen. Si no tienen preguntas, puedo borrar. ¿Mm? Digan, jóvenes. Un momento, y que estoy copiando. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? ¿esas 10 mayúsculas son los ejes paralelos al eje Y? Sí. Son los ejes originales, ¿no? Aquí está en rojo. X y Y son los ejes originales y X' y Y' son los ejes auxiliares o ejes nuevos que lo hemos llamado, que son paralelos al eje X. Perdón, al eje Y'. Las 3 mayúsculas. 3 mayúsculas, ¿cuál es más? No, la D D. de mayúscula, ingeniero, sí. Las D son, claro, son siempre, son las directrices. Las directrices son rectas perpendiculares, ¿no? Que satisfacen esta condición de que su ecuación está dada por A cuadrado sobre C. Esta distancia, ¿no? Son rectas perpendiculares al eje de las abscisas. Son rectas perpendiculares y simétricos respecto al centro, ¿no? El centro a la directriz, el centro a la directriz tienen la misma distancia. Está relacionado por A cuadrado sobre C. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya está todo entendido. De nada. ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero, ahí faltarían las coordenadas del eje menor, ¿no? De B1 y B2. Ah, sí, sí. B1, B2. ¿Cuáles serían las coordenadas? B1, B2, ¿cuál sería? Para B1 sería en las abscisas H y en la ordenada K más B. Correcto. K más B. Sí. K más B. Y B sub 2 será también H de abscisa y K menos B en ordenada, ¿no? K menos B. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ya, entonces pasaremos a determinar a la segunda ecuación canónica de la elipse.
Esta segunda ecuación canónica del elipse también la vamos a graficar de la siguiente forma y decimos también lo siguiente. Decimos entonces ecuación del elipse de centro en el origen de los ejes coordenados y eje de simetría para el eje de simetría en el eje Y. En el eje Y. Entonces vamos a tener un sistema de coordenadas que lo voy a colocar de la siguiente manera y voy a tener una elipse de esta forma. No sé si estará bien, pero voy a suponer bueno, es esa. De esa manera, mi eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, el centro, ¿no? Y tengo al vértice B1 de coordenadas 0A, B2 de coordenadas 0 menos A, también extremos del eje menor, que sería dado por B1 de coordenadas B0, B2 de coordenadas menos B0, el centro está en el origen, ¿no? Los focos F1 de coordenadas 0C, F2 también será de coordenadas 0 menos C, y si yo agarro un punto cualquiera sobre la elipse, punto P de coordenadas X y Y, y determino sus distancias, dice, también de la misma manera podemos indicar de que la distancia, esto es por definición de elipse, la distancia del foco 1 al punto P en valor absoluto, más la distancia del punto P al foco 2, también en valor absoluto, nuevamente será 2 veces A, una constante. Esas constantes, bien podemos también entonces esas distancias las podemos determinar a través de distancia entre dos puntos, que vendría a ser dado por la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos c al cuadrado, más la otra raíz que será también x menos 0 al cuadrado más y menos c y más c al cuadrado, igual a 2 veces a. Y hacemos el mismo procedimiento como hace rato hemos hecho, ¿no? Transponemos, ya que tengo dos raíces en un solo miembro, necesito transponer una de ellas al segundo miembro y elevar al cuadrado. Y haciendo las operaciones respectivas, como ya hemos hecho en el primer caso, también dice, voy a determinar una ecuación de la siguiente manera. Y voy a decir directamente, haciendo operaciones, obtendremos entonces a una ecuación de la forma x cuadrado sobre b cuadrado
más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Y esta ecuación va a ser la segunda ecuación canónica de la elipse. De centro en el origen de los ejes coordenados y eje de simetría en el eje de las ordenadas. ¿Cuál es la diferencia de la primera ecuación, jóvenes? Que A está debajo de la Y, ¿no? Que A está debajo de la Y. Ha cambiado la posición de los denominadores, ¿no? La posición de los denominados ha cambiado. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Toda vez que tengamos a una elipse con eje de simetría en el eje de las ordenadas, tenemos a b cuadrado, x cuadrado sobre b cuadrado y y cuadrado sobre a cuadrado, igual a 1. El otro caso era cuando teníamos los numeradores no se han modificado, ¿no? De ninguna manera, se han quedado constantes. Entonces, lo que se modifica son los denominadores, en este caso. ¿Listo? Bueno, eso más sería, entonces, también analizando esta ecuación, bien podemos también encontrar su dominio, como también su rango, como lo hemos hecho también en el anterior caso. Y eso directamente lo vamos a hacer. ¿Quién va a hacer? Despejando la variable y, ¿qué voy a tener? Supuestamente esta ecuación, despejando la variable y, va a ser a cuadrado, x cuadrado, más b cuadrado y cuadrado, igual a cuadrado b cuadrado, ¿no? Para guiarme. Entonces, yo despejo la variable y, ¿qué voy a tener? Voy a tener una ecuación de la forma, voy a poner analizando, y voy a tener que y va a ser igual a más menos, voy a tener común en a, voy a tener a sobre b, multiplicado por la raíz de b cuadrado menos x cuadrado, ¿no? X cuadrado. Entonces, nuevamente, aquí tengo dos valores, positivo y negativo. Dado un valor para x, tengo que encontrar dos valores para y. Dado un valor para x, ¿no? Un x, tengo una ordenada positiva y otra negativa. Positiva, negativa. Y eso también me garantiza la simetría respecto al eje de las abscisas de la elipse. Para que eso tenga valores, dos valores para y, es necesario también que este radicando sea mayor o igual a 0. Al ser mayor o igual a 0, entonces también b cuadrado menos x cuadrado mayor o igual a 0, cambiando por menos 1, multiplicando, voy a tener a x cuadrado menos b cuadrado menor o igual a 0. Y esto también nuevamente viene a ser dos paréntesis, ¿no? X menos b por x más b menor o igual a 0. Y la solución ya sabemos cuál es, ¿no? La solución viene a ser un intervalo cerrado en menos b hasta b, que viene a ser ahora el dominio de la elipse, en este caso, ¿no? El dominio de la elipse, les he dicho bien claro, son las variables x en el eje de las abscisas. ¿Cómo varía en el eje de las abscisas? Entonces va a variar desde este valor menos b hasta el valor de b. Ese va a ser su dominio de esa elipse. Y para hallar el rango, de la misma manera, despejamos la variable x, paso allá con signo negativo. Tengo común en b, voy a tener a más menos b sobre a por la raíz ¿de quién? De a cuadrado menos y cuadrado. Nuevamente tenemos la misma ecuación. Voy a tener dos valores para x cuando yo dé un valor para y. Eso quiere decir, si yo doy un valor para y,
Voy a tener dos valores para x, uno positivo y otro negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Eso indica que también es simétrico respecto al eje de las ordenadas. Y para que existan esos valores, dos valores para x, también nuevamente es necesario que este radicando sea mayor o igual a 0. De donde también nuevamente tendríamos que a cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual a 0. Multiplicando por menos 1, nuevamente tendría a y cuadrado menos a cuadrado menor o igual a 0. Y también factorando en dos paréntesis, ¿no? Va a ser y menos a por y más a, ¿no? Los cuales vienen a ser dos raíces, ¿no? De la misma forma, y la solución vendría a ser también un intervalo desde menos a hasta el valor de a, que viene a ser en este caso el rango de la elipse. El rango de la elipse siempre en el eje de las ordenadas, ¿no? Va a variar desde el valor de menos a hasta el valor de a, ¿no? Para que yo pueda tener valores para x, que son dos valores, uno positivo y otro negativo. De esa misma manera, entonces, analizamos a esa elipse cuando tenga su eje de simetría en el eje de las ordenadas. Y también, de la misma forma, tendríamos, vamos a decir, sus ecuaciones de la excentricidad, que viene a ser dada por la misma relación de C sobre A, no va a cambiar, va a ser la misma. Sus ecuaciones de las directrices también serán dadas por la misma relación. Entonces, podemos decir la excentricidad viene a ser dado por la relación C sobre A, que es lo mismo decir a la raíz cuadrada de ¿quién va a ser? Tenemos el A cuadrado menos B cuadrado, A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado, ¿no? Despejando voy a tener también entonces A cuadrado menos B cuadrado, ¿no? Menos B cuadrado, todo sobre A, y debe ser siempre mayor que 1. Es la excentricidad en la elipse. Luego, la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz también será dado. Ahora las directrices son rectas paralelas al eje de las abscisas, ¿no? Por tanto, su ecuación va a estar dada en función de y será a más menos a cuadrado sobre c. Va a estar dado por esa relación de a cuadrado sobre c, la ecuación de la directriz. Su distancia entre ellas, distancia entre las directrices, la distancia entre las directrices lo hemos denotado con una letra D, y esta distancia va a ser siempre 2 veces a cuadrado sobre el valor de c. El lado recto continúa siendo la misma. No ha sido modificado, denotado por LR, y será también a 2b cuadrado sobre el valor de a en valor absoluto. ¿Cómo obtenemos este lado recto? Nuevamente, haciendo que el punto, vamos a decir, que el punto, en este caso, LR, ¿no? Este punto R, vendría a ser representada por ¿quién? Por una abscisa desconocida, pero una ordenada conocida que va a ser el valor de C, ¿no? Entonces, la única diferencia entre el punto P y el punto R viene a ser que Y sea igual a C, ¿no? Entonces, si yo reemplazo Y igual a C en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación, Y igual a C, porque tengo que hallar las abscisas, ¿no? La abscisa positiva
y la abscisa negativa. Si reemplazo y por c, aquí tengo a cuadrado menos c cuadrado. ¿Quién es eso? Es b cuadrado. B cuadrado con una raíz se me va, tengo b cuadrado sobre a. Como b cuadrado sobre a viene a ser 1 con signo positivo y otro con signo negativo, significa que esto va a ser igual a b cuadrado sobre a y menos b cuadrado sobre a. Entonces la longitud del lado recto va a ser 2 veces esa longitud de b cuadrado sobre a, por tanto será la longitud del lado recto viene a ser 2 veces b cuadrado sobre a. ¿Listo? De la misma forma como lo hemos determinado, hemos hecho el análisis hace un momento, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y que entonces el rango de la elipse sería para el eje de las ordenadas, ¿no? Siempre es en el eje de las ordenadas, el rango. Dominio siempre es la variable x. Es la variación en el eje de las abscisas. Ahí que está bien, gracias. Listo, jóvenes, entonces si no hay preguntas, quedaríamos aquí y continuamos el día de mañana con la parte de la elipse con centro HK, ¿no? Y los ejes coordenados con eje de simetría paralelo al eje de las ordenadas. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Quedamos entonces aquí, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego. ¿Sí? ¿Ya? Chao, chao, jóvenes. Mañana, ingeniero. Hasta mañana.